Prepara tu taza y súmate a este tiempo de conversación entre los pastores Boris y Patricio. Aquí comienza Un Café en Armonía. Les saludamos en la paz del Señor. ¿Cómo está usted? Un saludo cariñoso en esta jornada en la cual queremos compartir la palabra del Señor con un cafecito rico, calentito, ahí que pueda estar cargado o más simple dependiendo del gusto de cada uno, pero bienvenidos a Un Café en Armonía y junto al pastor Patricio Curinao estaremos caminando en el libro de los Salmos. Así es, gusto de saludarte, pastor, nuevamente. Es una bendición hermosa que el Señor nos permite en esta hora nuevamente compartir una porción de este salmo que hemos venido estudiando, ¿ya? Y que sin duda con este café justamente aquí, con mi taza, para acompañar también a todos nuestros amigos y hermanos que están atentos a esta palabra. Amén. La palabra del Señor está en el Salmo 55. Ya hemos caminado, hemos avanzado en este salmo tan singular, ¿no? Que habla acerca de cómo Dios es confiable, pero qué triste es recibir la traición de alguien cercano, de alguien que uno consideraba un amigo, un íntimo, y recibir todo lo contrario a la confianza. Por lo tanto, y quedó con algún propósito santo para nuestro provecho y también para algunas consideraciones mesiánicas que también de seguro se mencionarán. Salmo 55, hoy día estamos de los versos 9 al 15 y lo leemos en el nombre del Señor y dice de la siguiente manera: Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Oh, sin duda que al continuar nuevamente, retomar este salmo, como bien dijiste tú, nos encontramos acá al comienzo del versículo 9, con una idea imprecatoria, ¿no? Con un deseo imprecatorio de que el mal caiga sobre quienes, sobre aquellos que el salmista está denunciando aquí en esta oración tan particular, acerca de aquellos que se han levantado. Al parecer este salmo, y bueno, lo vimos también, esta oración en este salmo está hecha producto de la persecución que ha vivido David como rey de Israel, y que ha demostrado que quienes están a su lado no gozan realmente de fidelidad, ¿ya? Y de amor, sino que es aquí en medio de la prueba, en medio de una crisis, en donde el Señor permite que se manifiesten los que realmente están del lado del Rey y por lo tanto del lado de la causa del Señor. Algo que para nuestros días es algo también que podemos ver, tanto a nivel congregacional, a nivel quizás también familiar, por qué no decirlo, y propiamente en el mundo. Así es, este Salmo 55 que se le atribuye a David comienza de los versos 1 al 8 que revisamos ya días atrás acerca de poner nuestra confianza en el Señor debido a que el corazón está dolido, debido a que está con una sensación de salud mental bastante aquejada. Habla de terrores de muerte que han caído, es decir, Así pensamientos no muy santos, no muy buenos, donde el desánimo cae pero al suelo. Y es interesante porque en la Escritura, pudiendo los autores haber ocultado y dejar a sus hombres como héroes que nunca tuvieron una pizca de miedo, nunca tuvieron algún problema ahí de temores, al contrario, muestran tal cual es el ser humano, y esto nos ayuda a identificarnos
cuando por situaciones personales, familiares, laborales, relacionales, hemos pasado por crisis y nos sentimos literalmente ahí, nos sentimos morir. Y termina los versos, ¿no es cierto?, 6 al 8. ¿Quién me diese alas como de paloma para Así huir es. al desierto? Esta sensación de querer escapar, esta sensación de querer abandonar esos lugares de conflicto, y muchas veces no se puede. Con quienes de repente convivimos o quienes nos rodean son justamente personas que nos han causado algún daño, y es complejo, es difícil. Por eso que hoy día esta palabra, que sigue siendo tan interesante y tan apropiada desde la perspectiva también veterotestamentaria, es decir, del Antiguo Testamento, eh, ese llamado que hoy día a la luz del Evangelio se ve un tanto distante, pero en realidad vienen estos pensamientos, ¿no? Cuando dice, destrúyelos, oh Señor, con estas maneras de pedir al Señor que tome justicia o venganza. Desde la perspectiva del antiguo pacto era permitido. No hay una solamente oración de misericordia, sino que el Señor tome las cartas en sus manos y Él pueda obrar en justicia. Efectivamente, como bien lo dices tú, pastor, cuando nos referimos a una oración imprecatoria, un salmo imprecatorio, nos referimos a este tipo de vocabulario que se puede dar en una oración donde alguien está deseando que Dios destruya, como dice literalmente acá, ¿cierto? Provoque una tragedia, un evento que coloque en su lugar a aquellos que han desafiado, en este caso al rey y a la autoridad del Señor que Él ha puesto sobre él. Y así comienza el versículo 9 diciendo, destrúyelos, ¿ah? Oh Señor, confunde sus lenguas, dice, quizás haciendo alusión un poco a lo que ocurrió ahí en Babel, ¿no? Cuando el Señor visitó también la maldad del hombre, porque era maldad concebida en el hombre de querer llegar hasta el mismo Dios construyendo una torre, cuando el mandato, cierto, del Señor era que tenían que poblar toda la tierra, ¿ah? Y ellos se habían juntado solo en un lugar, contrariando el mandato del Señor y su deseo de que el hombre pudiera abarcar todo lo que era la extensión de la tierra a fin de poder progresar, procrear, ¿cierto? Y hacer que la tierra pudiera ser bendecida también con la presencia del hombre. Sin embargo, aquí vemos que los de Babel, porque eso significa confusión, tengo entendido, significa Babel, ¿no? El Señor hace justamente que eso ocurra producto de esta desobediencia. Y a esto apunta el salmista acá. Confunde sus lenguas, en otras palabras, para que se esparzan, ¿no? Para que salgan de esa conspiración grupal que han hecho, y al confundir sus lenguas para que cada uno tome su rumbo y esa conspiración pueda cesar, porque he visto violencia y discordia en la ciudad. ¿Ah? Qué triste es para un judío ver que en la ciudad donde se debe proclamar la palabra del Señor hay discordia, y donde hay discordia hay todo tipo de males, ¿no? Como decía también ahí el libro de Santiago, donde hay celo y contención, hay todo tipo de maldad. El salmista está con una oración muy, muy, muy del corazón, ¿no? Incluso algunos hablan de las entrañas, hablando de una respuesta muy emocional, Señor. Y de seguro más de alguno dirá, me ha pasado cuando ha sido quizás tratado injustamente, cuando humanamente parece que no hay muchas cosas que hacer, nos ponemos a rogar al Señor que obre en justicia para sus hijos. Y acá el salmista está pidiendo que pueda destruir a sus enemigos, que los confunda, que esta violencia, que esta rencilla, que estos, ¿no es cierto?, esta vida disipada, esta vida que va en contra de la voluntad del Señor, se toma la ciudad. ¿Y no es acaso que hoy día también, viendo nuestra realidad, nuestras ciudades están trastornadas? Nuestras ciudades hay tanto dolor, la sensación de inseguridad, tanta maldad, tanta violencia que hay en nuestro mundo y en nuestras ciudades. ¿Cómo sería para que el salmista pueda expresar esto? ¿Qué estaría pasando ahí en Jerusalén? Los bandos que se iban conformando, porque si había una conspiración contra el rey, no era uno,
sino que eran grupos que se iban tomando posiciones. ¿Estás con el rey o estás con nosotros? Y aquí quizás sería bueno que cada uno tomara diera alguna opinión. ¿Dónde estamos? ¿Estamos en una causa justa o estamos del lado de los traicioneros? Y estoy hablando de forma genérica porque pueden existir muchas situaciones en la vida, pero pidamos al Señor que si en algún momento tenemos que tomar algún partido, si tenemos que estar en alguna ubicación, pidamos al Señor estar del lado de lo que es justo, lo que es honorable, porque te van a tratar de llevar para que quizás muchas veces sin que tú sepas todo, te quieren llevar para el grupo de los conspiradores. Que el Señor nos dé sabiduría, porque estoy hablando en genérico. Cada uno sabrá qué situación podría ser la que cada uno vive. Es bueno la aplicación que le estamos haciendo inmediatamente al texto de aquí, de acuerdo a este Salmo 55, porque efectivamente las ciudades donde se debe registrar la armonía, ¿no? En las ciudades donde uno puede ver la esencia del ser humano, que se haya transformado Jerusalén prácticamente en un lugar de batalla. Me imagino en este momento toda la confusión que tiene que haber habido, producto de lo que Absalón, ¿cierto?, había tramado y ya lo está ejecutando. Como algunos, tratando también de salvar sus propias vidas, van a procurar colocarse de aquel que tiene más fuerza, más argumento probablemente, ¿ya? Y que fue el caso de muchos que prefirieron a Absalón que a David. Con tal razón había tanta violencia verbal, física, emocional. Día y noche la rodean, dice, sobre sus muros. O sea, no solamente la ciudad, los muros que por lo general para los israelitas eran un símbolo de protección y de seguridad, ¿ya? También están siendo rodeados de iniquidad y malicia hay en medio de ella, dando a entender, pastor, que se dice que en los muros habían vigías o vigilantes que tenían que anunciar justamente el peligro que venía desde afuera. Sin embargo, el peligro estaba dentro. ¿Qué pasó con los vigías? ¿Qué pasó con los centinelas? ¿Qué pasó con los atalayas que el Señor decía que tenían que haber ahí? Porque el peligro se instaló dentro de la ciudad. Esto también tenemos que considerarlo en nuestra vida diaria, en nuestras iglesias, en nuestras familias. A veces el peligro puede instalarse dentro. El enemigo puede filtrar pensamientos, palabras, actitudes que hacen que interiormente sea un hogar, sea una familia, sea una iglesia, puedan alterarse y puedan comenzar a haber partidismo, como lo hubo también ahí en los Corintios al principio de la carta. Pablo, ¿cierto?, decía que algunos eran de Apolos, otros de Cefas, otros de Pablo y algunos supuestamente más espirituales que decían ser de Cristo, porque si realmente eran de Cristo no iban a estar del lado de ninguno sino de la causa de Cristo. Que el Señor nos ayude, porque tú has hablado acerca de algo que debemos estar tan atentos. Cuando hay persecución en la iglesia es nítido, ¿no es cierto?, de dónde viene la persecución, una persecución externa, así como Nerón y los emperadores buscaban el mal y el tratar de desaparecer a los cristianos de su época. Hoy día son miles de cristianos de la iglesia perseguida en diferentes partes de la tierra. Hoy es cuando más mártires hay, muchos encarcelados, muertos, viudas, templos quemados, templos cerrados, gente que ha tenido que salir de su ciudad. Esto es parte de lo que está ocurriendo hoy, siglo XXI. Entonces, cuando vemos estas persecuciones externas, es nítido saber de dónde viene. Pero hay momentos que es tan peligroso y tan dañino, así como la persecución externa, cuando los conflictos vienen dentro de la misma iglesia. Y de hecho, el apóstol Juan se preocupa en compartir acerca de esto. Mencionaste a Pablo.
Y también mencionamos el libro de Judas, que es un solo capítulo, pero que habla acerca de la apostasía terrible que también se empieza a ejecutar desde dentro de la iglesia, falsos maestros que buscan su propio beneficio. Es decir, este salmo también da para poder estar atentos. Así como cuando hay algunos asaltos, ¿no es cierto?, importantes, donde se roban miles de millones, y muchas veces hay cómplices que estaban dentro de la empresa. Personas que en vez de estar a favor de cuidar los intereses de la empresa, donde tiene un contrato, está coludido con los ladrones. Alguien desde dentro informa qué día, qué momento, todo lo que está ocurriendo. Dios nos libre de caer tan bajo y ser parte de un dolor de estos partidismos dentro de una congregación. Qué terrible. Dios nos libre, repito, de participar en una división de una congregación. Estemos con mucho temor delante de nuestro Dios, obedezcamos, seamos íntegros, pidamos al Señor sabiduría y temor de Dios. Esto realmente es preocupante, ¿no? Y como bien dijiste, pastor, uno tiene que estar atento. Pablo, en algún momento, cuando él mostraba a la iglesia todo lo que le ha tocado padecer por la causa de Cristo, él decía que aparte de velar por la iglesia, de los desvelos que sufría por la iglesia, también dijo que habían peligros de adentro y de afuera. Y estos peligros de adentro, como tú también lo estás señalando, las conspiraciones que se hacen de personas que se venden a un tratado para mejorar sus vidas, para mejorar su posición, eso no ocurre solamente en la conspiración contra David de parte de su hijo, que Absalón es su hijo, es su familia íntima, ¿ya? Es el hijo perdonado, ¿cierto?, que mató a un hermano y que David finalmente lo acepta nuevamente cerca de él. Sin embargo, de adentro mismo vino y va a seguir profundamente esto con otros que son íntimos de David. Debemos velar en oración, para que no seamos nosotros los que a veces también, como tú también lo dijiste, y quiero resaltar ese hecho, porque hay quienes manipulan situaciones y pueden manipular a cualquier creyente que en su ingenuidad, ¿ya?, porque no estamos llamados a ser ingenuos, ojo con eso, pero en su ingenuidad podemos a veces sumarnos equivocadamente a un grupo, a una idea, a un argumento. El creyente debe velar para que no sea usado por nadie, ¿ya?, sino que él entienda bien cuál es la causa de Cristo, estar ligado correctamente de acuerdo a la palabra. Por eso es tan importante estar velando en oración. Jerusalén, ciudad de Dios, también llamada ciudad de David, es decir, había armonía, y por eso que en el Salmo 133 expresa la importancia y lo bello cuando hay armonía dentro de la congregación, que cuando hay armonía dentro de una familia, cuando hay armonía en el pueblo de Dios. Miren qué bueno, qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es algo precioso, pero ahora estamos viendo todo lo contrario, porque el versículo 11 dice que en medio de esta ciudad hay maldad, hay fraude, hay engaño, no se aparta de sus plazas. Todo esto está ocurriendo y está trayendo dolor, inestabilidad política, inestabilidad en el reinado, inestabilidad espiritual. Por lo tanto, esto solo está trayendo desgracia. Y el versículo 12, ya entramos en materia de un tema delicadísimo. Porque David expresa: ¿por qué no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado? No es un enemigo el que me hostiga, eso se puede soportar. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia, porque me hubiera ocultado de él o de ellos. Y aquí entonces entramos en un terreno que también
nos acordamos del mismo Señor Jesucristo, que dentro de sus discípulos no solamente habían externos que deseaban el mal, se manifiesta el hijo de perdición dentro, no un enemigo externo, sino el dolor de ver a alguien cercano, como lo va a expresar en el versículo 12. Pareciera el versículo 13, parece que el versículo 12 creo que nos representa hoy día también a nosotros, pastor, porque cuando alguien que no nos conoce habla mal de uno, como que a uno no le va ni le viene, digamos, porque no tengo ninguna relación con esa Así es. persona. Pareciera que esto sigue funcionando de la forma que lo escribe también el salmista. Bueno, efectivamente, el versículo 12 nos habla acerca de lo que podríamos llamar el perfil de personajes que pueden estar alrededor nuestro hoy, y en el peor de los casos que uno pueda parecerse a este perfil. Y déjame señalar en el contexto de este salmo y las referencias que se hacen a Ahitofel como un íntimo de, lo va a expresar más adelante, no por el nombre, pero como dijimos, este salmo tiene una concordancia en cuanto a la experiencia que está viviendo David de la conspiración de Absalón, donde no solamente Absalón conspira contra él, sino que otros se suman a la conspiración. ¿Y por qué nombro a Ahitofel? Creyendo obviamente que este salmo está, insisto, alineado con la experiencia de David expresada ahí en Samuel, en una de las primeras o segundas de Samuel, no recuerdo exactamente, creo que es primera de Samuel, ¿ya? Pero lo que está diciendo acá, cuando dice el verso 12, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. La lógica, como lo señalaste, es que nosotros que sí podemos tener enemigos, de hecho todos tenemos un enemigo en común, y que es el acusador de los hermanos, dice la Escritura. Por lo tanto, de él no vamos a escuchar, sino cuando estamos en Cristo y viviendo en su voluntad, vamos a escuchar reproches, vamos a escuchar acusaciones, vamos a escuchar cosas que Él nos va a decir y recordar de lo que hicimos antes, pero al estar en Cristo nosotros ya estamos perdonados y en el proceso de santificación. Por lo tanto, no debemos hacerle caso, porque los enemigos son propios de la vida del creyente, y si usted los tiene o los reconoce, bueno, y si usted está en Cristo también, tenemos que decirle, al igual que nuestra propia experiencia, de que no debemos preocuparnos, porque eso el Señor dijo que iba a ocurrir. Que gozaos y alegraos cuando sean perseguidos, cuando hablen mal contra vosotros mintiendo. La salvedad es que estén mintiendo. ¿Ya? Pero ¿cuál es la actitud que debe tener el creyente frente a eso? No es de preocupación, ni de tristeza, ni de afán, ni querer resolver aquello, sino de gozo. ¿Ya? Porque vamos a tener enemigos. Ahora, el tema es cuando esos enemigos vienen desde adentro. Llegamos al versículo 13, justamente apuntando a lo que mencionas. El versículo 12 hace el preámbulo. Claro. No me afrentó un enemigo, un externo, eso se puede soportar. Alguien que me aborrece, como diríamos en lenguaje coloquial, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Sí. Hay gente que sin conocernos va a hablar mal de nosotros sin ningún motivo, simplemente porque algo les parece mal, pero no nos conoce. Pero el versículo 13 dice, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Estos versos son profundos. Se aplican a aquellos que hemos tenido un trato de cercanía, con aquellos que nos abrazábamos con afecto y con quienes quizás hemos tenido un trato preferente, con aquellos que son tan íntimos y que si podemos hacer algo que esté a nuestro alcance, lo hacemos porque es nuestro amigo, nuestro amado, nuestros íntimos, pero que se levante esa persona contra nosotros, posiblemente sea uno de los dolores más grandes que se pueda vivir, la sensación de traición. Sí, la verdad es que aquí entramos ya en
el terreno más íntimo. Y algunos quizás pensarán, ¿será realmente Ahitofel? Insistimos en que puede ser un personaje, calza, de todas maneras, calza en esta descripción que hace el salmista. Y hay 3 nombres aquí de confianza íntima que se le dan a este hombre. Sino tú, hombre, dice, íntimo mío. Habla de una persona que está más allá simplemente de un conocimiento previo, ¿ya? A mi amigo, que habla acerca de una amistad hecha en el tiempo, ¿ya? Y mi familiar, dice. Es por eso que yo, en base a estas palabras, pastor, resalto acá el perfil de Ahitofel, que está en el contexto de lo que estamos señalando. Por el hecho de que Ahitofel era un consejero de David, el mejor de todos, ¿ya? Al punto de que se consideraba el consejo de Ahitofel como el consejo venido de Dios. Él realmente tenía un buen currículum delante de la corte de David. Algo que también a veces puede ser peligroso, pastor, ¿en qué sentido? Porque la Escritura en Proverbios nos dice que debe haber multitud de consejeros, no solo uno. Así como la Escritura habla también de pastores y ancianos, ¿no? En el Nuevo Testamento, no solo uno, ¿ya? Personas que estén ligadas a una comunidad donde no solo uno tenga el privilegio de, porque eso aumenta de alguna manera, o puede aumentar la vanidad, puede aumentar el orgullo y, por qué no decirlo, la soberbia. Fíjate que la historia dice que Ahitofel, la historia que por la misma Escritura nos dice que la historia de Ahitofel es que Ahitofel era el abuelo de Betsabé. El padre Ahitofel era papá de Betsabé, ¿ya? Por lo tanto, era familiar indirecto, o quizás directo desde el punto de vista judío, que eran más tribales, ¿no? De Urías Eteo, que era el esposo de Betsabé. Y algunos comentaristas, y aquí yo tengo que citar esto, sería que Ahitofel nunca perdonó. Esto no sale en la Escritura, ¿ya? Pero lo voy a mencionar. Podría ser que Ahitofel nunca aceptó y perdonó el pecado de David en contra de Urías, que finalmente termina en muerte, y que obviamente afecta a su nieta Betsabé. ¿De qué manera llegó a ser un íntimo de David? Bueno, no lo sé exactamente de acuerdo a la Escritura, pero llegó a ser un íntimo, parte del consejo real de David y uno de los principales. ¿Sería posible pensar que Ahitofel, al no probablemente perdonar, al no aceptar, al quedar con alguna espina clavada ahí en el corazón, aprovechó la instancia de la conspiración para sumarse y así de alguna manera pagar a David ese gran error que él cometió en contra de su nieta? Lo cierto es que algunos dirán, pastor, está especulando, probablemente, pero si esto pudo haberse dado en la vida de Ahitofel, que así como tú dijiste al principio, vemos también aquí algunas ideas mesiánicas. Tenemos que pensar cómo fue Judas. Judas tiene probablemente el síndrome de Ahitofel, un íntimo también del Señor, elegido por el Señor, amigo del Señor, uno de confianza que manejaba las finanzas de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, dice la Escritura que él echaba mano ilícitamente a aquello. Finalmente, por una venta que no resultó, ¿ya? Él vende a nuestro Señor Jesucristo. Las mismas ideas que tiene, o las mismas cualidades, entre comillas, que tiene Ahitofel, se repiten en la vida de Judas. Hasta el final. Hasta el mismo final de Ahitofel se repite en la vida de Judas. Y eso nos habla de que no debemos mirar a Ahitofel como una figura que no pueda estar cercana en nuestros días. Lo peor sería que nosotros nos estemos comportando como este perfil. Que el Señor nos ayude a entender que nosotros debemos ser nobles. Por eso Pablo, cuando le escribe a Timoteo que debe escoger para el liderazgo personas fieles e idóneas. Pero la idoneidad viene después de la fidelidad.
primeramente la fidelidad, donde el discernimiento pueda ser una capacidad que dada por Dios, nos permita a nosotros no imponer las manos con ligereza. Estos temas que estamos tratando son muy delicados y tenemos que pedir al Señor temor delante de Él para que esto que quedó escrito sirva de advertencia para no caer en este perfil del traicionero. Así es. ¿Quién más traicionero que Satanás? Quien era el querubín protector más hermoso, y de tan hermoso se creyó, como decimos en chileno, se creyó el cuento. Se creyó mejor que los demás, queriendo estar y sentarse en el trono de Dios, estar en las alturas. Y al final tiene que ser expulsado alguien que era tan especial, tan hermoso. Y hay un síndrome de traición ya ahí en este Lucifer. Por otra parte, cuando tú hablabas acerca del relato de Urías, de Betsabé, de David, se me venía a la mente el pasaje de Gálatas. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Además. Es un principio bíblico mencionando que así como Urías confiaba completamente en David, Sí. él, si le decía que fuera al frente, no lo cuestionó. Mi rey me necesita ahí, voy para allá. Después de la batalla, en vez de ir a la casa de su mujer donde correspondía, se fue a estar ahí a las puertas de David cuidándolo. Es decir, hablando de un hombre que aunque no era del linaje de Abraham, él se había transformado en un israelita por decisión propia y había sido fiel completamente. Y David, ¿cómo responde a esa confianza? Lo traiciona, lo manda al frente de batalla sabiendo que va a morir y por eso se le toma como un homicidio, como culposo. Estamos hablando entonces de que eso ocurrió tiempo atrás y ahora David tendrá que saborear la traición, así como él lo hizo en el pasado. Así es. Ahora tendrá él que sufrir aquello. Por eso, amados, pidamos al Señor temor de Dios para nunca participar en una traición. Traiciones de familia. Hay momentos en que las familias se dividen, se roban entre hermanos, se apropian de cosas, dejan a los padres en la calle, cosas que parece imposible, pero ocurren traiciones dentro de la familia. En los trabajos, personas que consideramos, incluso hay consejos que dan algunas personas que trabajan en ambientes laborales, llegando a decir que dentro de los trabajos no se puede tener amigos, porque llegado el momento cada uno velará por lo suyo. O sea, hablando de esos términos muy humanos. Sin embargo, estamos hablando aquí con la palabra de Dios. Entonces, ¿no podemos tener amigos? ¿No podemos tener íntimos? La respuesta es sí podemos. Y por eso la importancia de que seamos íntegros delante de la presencia del Señor. Si alguien se va a prestar para una traición en el trabajo, en la congregación, en la familia, asegúrate que tú no seas. Si otros han de caer tan bajo, tú mantente íntegro, como dice el mismo salmista. Aunque salgas perjudicado, tú te mantendrás en lo que es correcto. Por lo tanto, esto es un desafío para los hijos del Señor. Y queda aquí escrito porque al parecer el íntimo, mi guía y mi familiar, que compartíamos esos secretos, esas conversaciones que uno no las puede compartir con ajenos, ni extraños, ni por redes sociales, sino con personas de alta confianza, que andábamos, me encanta el verso 13, la parte B, verso 14, parte B, andábamos en amistad en la casa de Dios. Qué hermoso es tener amigos en la familia de Dios. ¿Es posible? Claro que es posible, pero mantén tu corazón, como dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guárdalo,
para que no caigamos en el perfil de los traicioneros. Así es. Es bueno esta administración que estás haciendo, pastor, a propósito de nuestra responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Los pastores que están en sintonía, los líderes que están en sintonía, qué importante es que nosotros podamos desarrollar confianza desde la palabra de Dios, desde el discernimiento espiritual. Debemos procurar esto a fin de que la iglesia sea guardada de todo intento de conspiración, de todo intento de altivez. Nosotros mismos debemos guardar nuestro corazón delante del Señor, sometiéndonos a su palabra. Seremos amigos del Señor si hacemos lo que Él nos dice. Ese es un principio en la amistad. Un principio importante a recordar en la amistad con otros creyentes, que debemos andar en el camino juntos espiritualmente. Porque si no puedo comprometer a otros, si no estoy viviendo la espiritualidad correcta, puedo comprometer a otros en cualquier desorden o licencia de mi vida. Y eso no sería de un buen amigo en Cristo. Las consecuencias de la traición son dolorosas, guardando las proporciones, porque estamos en el Antiguo Testamento donde la venganza era permitida, sobre todo si alguien ostentaba el título de rey. Bueno, nosotros no somos el rey David, no estamos poniéndonos en una categoría de monarcas. Y el Señor nos dice que ahora nuestra actitud frente a los traicioneros y enemigos debe ser orar por ellos. Incluso ir más allá, amar a nuestros enemigos, Así cosa es. que humanamente nuestro ser se revela ante aquello. Por eso que en Cristo nuestra mejor venganza es bendecir a los que nos persiguen. Nos Así cuesta. ¿Quién dijo que era fácil? De hecho, cuando a ti y a mí nos hacen daño, vienen aires de venganza. Queda en nuestro ser interno, en nuestra humanidad caída, quedan esas trazas de venganza, que queremos que le ocurra algo malo a quien hizo algo que nos dañó. Por eso que ser cristianos hoy día no es cosa sencilla, sino que es un gran desafío. Pero por otra parte, el destino de aquellos traicioneros, como en el caso de aquellos que saliendo de Egipto después traicionan a Moisés, se los tragó la tierra. Aquellos que murmuraban se llenaron de lepra, hablando del Antiguo Testamento. Pero acá el versículo 15, como termina esta parte que hoy día estamos revisando, dice que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Lo que podemos decir, la aplicación para nosotros hoy día a la luz del Evangelio de Gracia, es que las consecuencias de nuestro pecado siguen siendo graves. Y así como le ocurrió a Judas, el término fue triste, lamentable. ¿Cómo terminan los traicioneros? Ahora, todo cambia, la perspectiva cambia, pero totalmente cuando nosotros hemos sido los traicioneros. ¿Qué pedimos al Señor cuando sabemos que hicimos un daño? ¿No es acaso que cambia la oración y en vez de pedir justicia, cambiamos y decimos, Señor, ten misericordia? Probablemente, delante de los ojos del Señor, y lo dice, por cuanto todos pecaron. Si en algún momento hemos sido traicioneros en el trabajo, hemos hablado mal de nuestros compañeros, de nuestros jefes, dentro de la iglesia, de nuestros hermanos, de nuestros pastores, en nuestra familia hemos actuado de forma incorrecta, llegó el tiempo de pedir perdón al Señor y decirle, Señor, no quiero ser más así. Transfórmame en alguien confiable, que si alguien se va a acercar a mí y me cuenta su secreto, que pueda ser confiable, de que eso quedará ahí en la confesión privada de la amistad,
sobre todo cuando somos pastores. La confesión ministerial se resguarda. ¿Por qué? Porque es un principio de transparencia, de poder ser honestos, de una alta ética ministerial. Dios nos ayude para que estas palabras que quedaron consignadas puedan ser una advertencia para no caer como estos supuestos íntimos, familiares, guías que terminaron poniéndose en contra de David. Así es, pastor, así es. Hay consejo en la palabra del Señor en este día. Si bien el mensaje imprecatorio aquí sigue en el verso 15, como lo mencionaste, de que les ocurra lo peor a aquellos que se han levantado, ¿no? En el Evangelio de la Gracia, nosotros lo que tenemos que hacer por aquellos, considerándonos a nosotros mismos incluso, es orar por misericordia. Se entiende el celo que tiene el salmista por lo que está ocurriendo acá. David mismo es quien está padeciendo este hecho. Y de acuerdo a lo que hasta ese momento se había revelado en cuanto a la justicia de Dios, él apela a un episodio que ya había ocurrido con aquellos que se habían rebelado contra Moisés, y contra la causa del Señor. Que desciendan vivos al Seol. Qué terrible es ese cuadro, ¿no? Ni siquiera es que experimenten la muerte, como siquiera un poco de transición antes de ir al Seol, sino que vivos, que fue efectivamente lo que ocurrió con la familia de Coré, ¿no? Con todos los que se rebelaron. Nosotros que estamos con más luz a propósito del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el mandamiento es a orar por aquellos que a lo mejor nos han traicionado en la vida, pero siempre considerándonos de que eso no ocurra con nosotros, porque como bien dijiste tú, no podemos pedir justicia para ellos y misericordia para nosotros. Por cierto que uno lo puede hacer en la vida, pero si vamos a pedir misericordia para nosotros, bien será visto de parte del Señor que pidamos también misericordia por otros. Una palabra profunda que nos remece, porque quizás todos en algún momento hemos sufrido alguna especie de traición. Alguien quizás en que confiábamos se puso en contra de nosotros. Personas que pensamos que en algún momento nos iban a defender en alguna situación injusta, guardaron silencio cómplice. Sí. Por lo tanto, hay situaciones que van quedando en el corazón, pero que podamos perdonar, que podamos estar limpios, libres y podamos ser íntegros delante de la presencia del Señor. Gracias al Señor por esta palabra que nos orienta, que nos advierte, que nos enseña estos principios, y hay mucho más para compartir, pero si el Señor lo permite, lo haremos en una nueva edición de Un Café en Armonía. Dios te bendiga, pastor, y a quienes están en sintonía. Bendiciones del Señor.